El Cauca está frente a una verdadera renovación política o simplemente estamos viviendo el reacomodo de los mismos sectores de siempre con nuevas etiquetas partidistas. Pues a pocos meses de las elecciones legislativas, el tablero político del Cauca se mueve con intensidad. Partidos tradicionales que buscan conservar poder, coaliciones que nacen para sobrevivir electoralmente y movimientos alternativos que intentan abrirse paso en medio de una competencia desigual. Bienvenidos al Telescopio Político. Pues hoy nos acompaña nuevamente nuestro politólogo y panelista Juan Camilo López, con quien vamos a analizar el panorama político del departamento del Cauca, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República, en este arranque decisivo del calendario electoral. Juan Camilo, gracias nuevamente por estar en este espacio del Telescopio Político. Gracias, Sebastián, siempre por invitar, por este espacio que lo hemos estado construyendo y que ha tenido un efecto enorme en el departamento del Cauca, en análisis y coyuntura que me parece bastante importante. Es muy importante, Juan, el tema de las elecciones al Congreso este próximo 8 de marzo. Se mueven ya diferentes alianzas políticas, las coaliciones también. 40 días en este momento ya se están restando para lo que serán las primeras elecciones durante esta vigencia del 2026. ¿Cómo vio usted la movida política del departamento del Cauca? Sebastián, a 40 días creo que lo anunciamos en el primer capítulo del Telescopio. Serán 4 las fuerzas políticas que tengan una opción real de llegar a la Cámara de Representantes en el departamento del Cauca. Surgieron otras listas a Cámara de Representantes, pero son listas minoritarias que estarán haciendo algún esfuerzo, que tendrán alguna votación, pero que sin duda no obtendrán el número necesario para tener curul en la Cámara de Representantes. Entonces, alrededor de 4 fuerzas se moverán las representaciones, las 4 representaciones del departamento del Cauca. Esas fuerzas son Pacto Histórico, Partido Liberal, Cambio Radical y la coalición que conformó Colombia Renaciente con el partido Mira, que seguramente también disputarán esa curul. Cuando uno revista las listas para la Cámara de Representantes, Juan, ve unas listas totalmente fragmentadas. ¿Cree usted, Juan Camilo, de que hay una dispersión de listas sobre la política en el departamento del Cauca? Sebastián, yo lo que percibo es un poco el mismo escenario nacional. En el Cauca hay 2 listas que sí parecieran tener identidad ideológica y que hay cohesión en términos de lo que se ofrece ideológicamente. Para mí estas listas son la del Pacto Histórico, que respalda el proyecto del gobierno nacional, y la de Cambio Radical, que es oposición al gobierno nacional y plantea una línea diferente. Uno ve los que integran esas listas y sus videos, sus discursos, sus narrativas son similares, pero uno ve la del Partido Liberal y uno nota fragmentaciones, uno nota divisiones, nota posturas diferentes entre el candidato Edgar y César Cristian, e incluso entre Lucy, que anunció su campaña con un video bastante polémico o crítico a las directivas liberales, y uno ve quizás un poco lo mismo en Colombia Renaciente. No es el mismo discurso el que plantea Arnulfo Mostacilla, muy nortecaucano, muy afro, muy de la línea narrativa que venía manejando el exgobernador Elías Larraondo, pero ve a Víctor Armero más cercano al gobierno nacional, con una línea más sur, con otro tipo de narrativas. Entonces, esa cohesión, al menos ideológica, no existe en Colombia Renaciente, no existe en el Partido Liberal, y se ve más claro en lo que es Pacto Histórico y en lo que es Cambio Radical. Pero sí maquinaria política, sí aliados, sí alcaldes, Juan Camilo, que eso es muy importante también para poder llegar a tener esa curul. El Partido Cambio Radical, usted lo decía, la oposición del gobierno nacional en estos momentos. ¿Cómo ve a usted a Oscar Rodrigo Campo, que ha sido un político que ha llevado la bandera en poderle hacer oposición a los proyectos del gobierno nacional, siendo un departamento tan petrista, tan izquierdista, Juan Camilo? Así es, Sebastián. El representante, no ahorita en periodo electoral, el representante Campos se dio esa pelea desde hace 2, 3 años, quizás desde que llegó al Congreso de la República, y ha sido muy crítico, muy en la línea de lo que ha sido Cambio Radical, de lo que ha sido el exvicepresidente Vargas Lleras. Ha mantenido esa línea y esa postura, y yo creo que va a ser un desafío interesante, porque después de ese Cauca tan petrista que se vio en el 2022, ¿cuál va a ser el Cauca que vamos a ver en 40 días? ¿Ese mismo Cauca apostándole a la lista del Pacto Histórico, o quizás producto de la decepción en algunos sectores del gobierno nacional le permita crecer a esta oposición tan clara? Es decir, si ha habido alguien con oposición al gobierno nacional,
o defraudado de lo que siente hoy la ciudadanía caucana con Petro ha sido el representante Oscar Campo, y esa lista, ¿no? Rosalba Joaquín lo ha planteado, Luis Miguel Zambrano lo ha planteado y el mismo Jesús Elber lo ha planteado. Habrá que ver si eso tiene réditos hoy en el Cauca. Durante este fin de semana se llevó a cabo una concentración por parte de la coalición o del partido Colombia Renaciente Juan Camilo, donde Arnulfo Mostacilla albergó a cientos de personas en Giovanna Mina, en Santander de Quilichao, y también estuvo en el municipio de Caloto, esto al norte del departamento del Cauca. Va creciendo poco a poco el candidato del exgobernador del departamento, Elías Larrando Carabalí. Con visitas también en Suárez, y pareciera que el exgobernador Elías, lo ha dicho Sebastián, se puso al frente de la campaña y eso ha convocado sectores, no hay que negarlo. Sí. Acaba de salir hace 2 años de la gobernación y tiene algún respaldo, y eso intenta hacer impulsar la campaña de Arnulfo Mostacilla. Ahí va a haber una pelea muy interesante entre Víctor Armero y Arnulfo Mostacilla, pero sin duda es una campaña que empieza a tener aliados y que empieza a mostrar algunas fortalezas en algunos sectores del norte del Cauca. ¿Y cuál va a ser esa diferencia entre Víctor Armero y Arnulfo Mostacilla? Porque es que la gente dice allí hay como una balanza y puede que Arnulfo Mostacilla llegue, pero puede que Víctor Armero también llegue porque tiene un peso importante en el sur del departamento del Cauca. Y hay que decirlo, Juan Camilo, el departamento del Cauca está totalmente fragmentado. Mucha gente ve al departamento del Cauca como 3 departamentos, el sur, el centro y el norte. ¿Cómo configurar esa opinión frente a lo que puede ocurrir el próximo 8 de marzo? Y si se quiere cosa pacífica, Sebastián, pero sin duda ahí hay 2 fuerzas que están intentando sumar desde lo que son, desde el sur del Cauca y otra desde el norte del Cauca, adeptos y fortalezas. Yo creo que va a ser muy clave la narrativa que cada uno imponga para obtener votos más allá de lo regional, es decir, más allá del norte y más allá del sur, porque me parece que en eso aún no ha trascendido ninguna de las 2 campañas, pero que apenas está cogiendo fuerza la Arnulfo Mostacilla y la Armero, que viene haciéndolo desde hace rato, casi que desde se posesionó en la asamblea, pero pareciera que aún es incapaz de llegar a otros sectores. Tiene mucha zona rural, tiene una fortaleza en Argelia, en Bolívar, pero aún es incapaz al menos de conectarse con el norte del Cauca, por ejemplo, con el centro, y creo que en eso tendría 40 días para trabajo muy intenso, pero que aún sigue en deuda. Las estructuras tradicionales, Juan Camilo, o los proyectos alternativos que apelan el voto a la opinión. Ahí está el pacto histórico. Si hay un proyecto que está haciendo el ejercicio de apelar a ese voto de opinión, es el pacto histórico y las 2 listas que mencioné, y Cambio Radical de oposición, Sebastián. Es decir, que Jorge Bastidas entra. Jorge Bastidas es representante a la Cámara, creo que eso está absolutamente claro. El pacto histórico, incluso me atrevo a pensar, Sebastián, volverá a ser la fuerza más votada del departamento del Cauca. Podrán estar mínimo en 85.000 votos, de ahí para allá será incógnita cuánto crecen o cuánto se mantienen, sí. Pero eso va a hacer que sea la fuerza política más votada en el departamento del Cauca, y que este departamento van a conectar aún con Cepeda y va a tener unas bases muy sólidas alrededor de esa campaña presidencial. Partido Liberal Colombiano, que también es uno de los partidos que ha tenido mucha fuerza en el departamento del Cauca y en todo el país, Juan Camilo. Edgar Gómez, César Cristian sabemos que lidera la lista, pero Edgar Gómez también tiene importantes estructuras políticas detrás que puede que llegue a coger una curul en el Congreso de la República por el departamento del Cauca. ¿Ve con más fuerza a quién? ¿A César Cristian? ¿A Edgar? ¿Cómo ve a Luce Amparo? ¿Cómo ve el empoderamiento de las mujeres durante estas candidaturas a la legislación? El Partido Liberal es un fenómeno interesante. Pareciera que el representante César Cristian intentó hacer un ejercicio de recomposición, de reconfiguración del Partido Liberal después de perder la gobernación del Cauca con su candidato Víctor Ramírez. E intentó juntar sectores, pero no lo logró. En mi concepto, solo logró juntar a una facción del liberalismo muy pequeña, y en ese plan, Sebastián, entra una nueva fuerza que es la de Edgar Gómez. Edgar Gómez es un tipo que ha sido históricamente liberal y que recién vuelve al Partido Liberal a través de acuerdos, hay que decirlo, de carácter político e ideológico en Bogotá, directamente con las cabezas, porque no querían permitir ampliar esos sectores, los tradicionales del Partido Liberal en el Cauca. Incluso el anuncio de candidatura de la exalcaldesa de Santander de Quilichao, Lucy, es casi que reprochándole a las directivas liberales la decisión de dejar ingresar a Edgar Gómez.
pero creo que lo de Edgar Gómez es un fenómeno que viene en crecimiento, que si bien inició casi que en cero, empieza a crecer, empieza a recoger liberales, empieza a acercar nueva ola de liberales en el departamento del Cauca, y hay que decirlo con claridad, tiene una estructura política que le permite crecer y que le permite consolidar. César Cristian, por supuesto, por el trabajo que venía haciendo, estaba más posicionado, pero si me lo permite, está en remontada el proyecto político de Edgar Gómez, y creo que en estos 40 días va a terminar de dar golpes certeros que van a hacer que Edgar Gómez sea el candidato más votado de la lista liberal. Las comunidades indígenas, Juan Camilo, también juegan un papel muy elemental en la votación, no solamente para el Congreso, sino también en las elecciones presidenciales. Hablemos de esa representación o de esas candidaturas que van a haber por parte del partido Maíz, por parte del CRIC, que son un poco más alternativos. Y también quiero adentrarme de una vez en una sola pregunta, Juan Camilo, en el tema del Centro Democrático, de Salvación Nacional, uno que es más centro, que es Dignidad y Compromiso, que sabemos lo está liderando Nelson Eduardo Paz Anaya. Hablemos específicamente de esos sectores. Camilo Astaiza, ahí estarían como las listas. Sí. Quiero que nos adentremos en esos partidos que no tienen como tanta fuerza en el departamento del Cauca, pero que claramente tienen que colocar su candidato a la Cámara de Representantes por el departamento. Así es, Sebastián, después de estas 4 que mencionamos, que hemos analizado, hay una nueva generación de partidos o de liderazgos, llamaría yo, que intentan posicionarse. Nuevo liberalismo en cabeza de Camilo Astaiza, está haciendo un ejercicio muy asociado a la campaña Senado, muy asociada a la campaña Senado de Reyes Curi, que pareciera ser el candidato de la alcaldía de Cali. Dignidad y Compromiso de Nelson Paz Anaya, un candidato tradicional muy asociado a la candidatura a Senado de Jorge Enrique Robledo. Vamos viendo que cada campaña, cámara o cada lista está asociada a un candidato a Senado. Con apoyo a Sergio Fajardo, por supuesto, candidato presidencial, claro. Así es. Por supuesto, Centro Democrático, muy asociado a su candidata Paloma Valencia, el expresidente Uribe, que dijo, bueno, montemos lista en el Cauca. Maíz creo que termina denotando unas diferencias con lo que fue el movimiento indígena, quizás las disputas que hubo entre el Pacto Histórico y Yesid Conda termina marcando esas rupturas y más bien divisiones dentro del Pacto Histórico asociadas al movimiento indígena. Está la candidatura de Salvación Nacional, el lista de Salvación asociado necesariamente a Enrique Gómez, pero a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella. Entonces, quizás es una apuesta de más bien figuras nacionales por recoger algunos votos en un departamento tan difícil como el departamento del Cauca, y creo que con eso están intentando impulsar algunos temas minoritarios. Son 4, Juan Camilo, los que tendrán que llegar al Congreso de la República. ¿Usted a quién ve? ¿Por qué partido ve? ¿Cuáles son esos 4 nombres que a hoy Juan Camilo López puede decir ya está posesionado en el Congreso de la República el próximo 20 de julio? Sebastián, es difícil dar nombres porque luego en 40 días pueden pasar muchas cosas y el 9 de marzo, política dinámica. Y el 9 de marzo dicen fracasó. No, yo creo que está todo para construir. Sí creo que hay algunas cosas seguras y aquí me atreví a dar 2 pronósticos. Uno, el Pacto Histórico tiene umbral y estará seguramente la lista más votada del departamento del Cauca. 2, a diferencia de muchos, creo que Edgar Gómez va a ser el candidato más votado dentro de la lista liberal. Esa es mi segunda apuesta. Y 3, yo creo que las otras 2 listas va a estar ahí en la duda del umbral, pero creo que pueden estar superando el umbral, tanto Colombia Renaciente como Cambio Radical. Entonces todo puede pasar. Espero hagamos otro capítulo faltando una semana para elecciones para tener esos pronósticos o la polla, como dirían en las apuestas, en el mundo de las apuestas. Cuál será, pero todavía está todo por construir y serán los candidatos que mejor lean el escenario, que más estratégicos sean, que más discurso tengan. Yo te lo decía, es capaz Víctor Armero de pronunciarse más allá del sur, es capaz Arnulfo Mostacilla de pronunciarse más allá del norte. Los que mejor lean el escenario serán los que tengan el umbral. Juan Camilo, pues nosotros le hemos estado visibilizando a todos los televidentes y contándole a todas las personas a través de estos micrófonos de Proclama del Pacífico las opiniones, las propuestas de los candidatos a la Cámara de Representantes, lo que piensan, cómo van a trabajar desde la legislación por el departamento del Cauca, y ustedes poco a poco durante estos 40 días restantes van a seguir conociendo lo que los candidatos de los diferentes partidos, de las
9 listas van a poderles brindar a los caucanos si llegasen a llegar el próximo 20 de julio al Congreso de la República, además con baja en el salario mínimo, en el salario de los congresistas, Juan Camilo. Con baja en el salario de los congresistas, a ver qué pasa con eso jurídicamente, sí. Con aumento en el salario mínimo. Ayer primer gran debate de los candidatos de la gran consulta. Pareciera que la gran consulta puede Vi más crecer. Polarización y división en el debate. En algunas respuestas se notó eso, pareciera pujas entre ellos. Sí. Quienes dicen que si uno suma las encuestas, todos los candidatos de la gran consulta superarían a de las Priera. Tristemente en política 1 más 1 no es 2, Sebastián. Que todos se unan no implica que la gente se vaya automáticamente para allá. Puede que la gente le guste el que gane, puede que no le guste el que gane. Sí. Hay mucho por construir, pero el 8 de marzo va a ser determinante y nada está decantado aún. Además, acordémonos, hace amplio... 8 años Duque por estas fechas solo marcaba como el 5%, terminó siendo presidente. Entonces, todavía nada está dicho. ¿Sabes? Nada está dicho, Camilo. Venga, algo interesante que también tenemos que tratar es el tema del Senado de la República. Yo sé que Ferney Silva lo tuvimos también durante este fin de semana en la oficina en Proclama del Pacífico, en nuestro medio de comunicación, y lo veo un poco relajado. Prácticamente lo veo como si él ya se estuviera, ya estuviera legislando desde el Congreso de la República. Sí, ya Ferney Silva ya es senador. Yo creo que ahí hay un tema importante de resaltar, pero mire esta reflexión, Sebastián. 4 representantes a la Cámara tenemos, 5º representante con Curul de Paz. Sí, que ya vamos a hablar de ella. Sí. 6 con Advíncula, que también Costa Pacífica, Caucano. Sí. Podemos añadir a Ida Quilpué, 7. Podemos añadir Temístocles Ortega, 8. Podemos añadir Ferney Silva, 9. Y si quiere Paloma Valencia, 10 congresistas caucanos en este momento, creo que no se me escapa ninguno, y podemos pasar quizás a 6 máximo, con Ferney Silva como senador garantizado. Ahí aparecieran otros proyectos, Quilpué, Paloma Valencia, candidata presidencial, se me quedó Paulino Riascos, eran 11, Paulino Riascos veo muy difícil de que vuelva a repetir esa curul, en un partido, en una lista de Cambio Radical muy compleja. Entonces vamos a bajar mucho el número de congresistas en el departamento del Cauca y el protagonismo no va a ser el mismo. Luis Fernando Velasco en su situación jurídica difícil, Francia Márquez en mi concepto muy desaparecida del norte del Cauca, tiene que ser más protagonista, pero pareciera que el protagonismo del Cauca en el próximo periodo quizás no sea del mismo nivel de lo que fue en este periodo 2022-2026. Se escucha más la representación a la Cámara de Representantes, Juan Camilo, que el tema del Senado de la República, y hablaba usted de Francia Márquez, vicepresidenta del norte, del departamento del Cauca, del municipio de Suárez, que a pesar de que estamos ya a 40 días del Congreso de la República, no se nota tan presente. Sabemos que es funcionaria del Estado, es una funcionaria pública y que no puede estar también en escenarios políticos, pero no se siente esa presencia de Francia Márquez por querer dejar estabilizado a alguien ya sea en el Congreso o en las próximas elecciones. Tiene su apuesta, Sebastián, ha hecho un acuerdo, al menos un movimiento, con Roy Barreras, con la campaña presidencial de Roy Barreras. Y con el Frente Amplio. Y por ende esa lista a Senado que impulsó Roy Barreras con su partido La Fuerza, pero ahí hay otros partidos coavalando eso. Francia tiene su candidato ahí a Senado. Habrá que ver qué recoge Sebastián, pero ese Consejo de Ministros que pasará a la historia en el país, creo que marcó el futuro de Francia Márquez y quedó muy relegada al gobierno nacional. Juan, ¿crees que el Cauca está eligiendo senadores que realmente lo representan o simplemente aportando votos a proyectos que se deciden desde la capital del país? ¿Sabe? Yo quiero valorar el trabajo de 2 congresistas que creo que ha habido voz en el Congreso de la República. Sí. Hoy teníamos charla con el actual senador Temístocles Ortega y decía algo que me parecía interesante, y es que para destacar en el Congreso, en medio de casi 300 congresistas, hay que tener una capacidad intelectual alta, hay que ser juiciosos, hay que estudiar, hay que decir algo más de que necesitamos salud, educación, que eso ya todos lo sabemos. Y yo creo que hay 2 voces que han posicionado eso, o que al menos lo han intentado. Ferney Silva desde su orilla ideológica lo ha hecho, y lo ha hecho Oscar Campo. Desde su orilla ideológica cada uno diferente, pero han hecho esa voz, han hablado, se han quejado, se han metido en los debates nacionales, han hablado de reformas tributarias, han hablado de reforma a la salud.
han opinado de lo que está pasando y creo que tenemos que dar el paso a ese tipo de congresistas y no únicamente a congresistas que en silencio voten sí o voten no y simplemente intentar ver que bajan a los territorios y venir cada 8 días a visitar amigos, a repartir puestos. Yo creo que necesitamos algo más que eso y yo quiero destacar esos dos congresistas. Y es que le jugó muy bien el tema de la reforma laboral a Ferney Silva, le jugó muy bien, el tema del salario mínimo también le jugó muy bien Juan Camilo, porque pues sabemos de la línea que viene, del pacto histórico con presidente de la República, que tiene muchísimo peso, vuelvo y lo repito, en el departamento del Cauca. Pero ¿qué debería de observar la ciudadanía, Juan Camilo, con lupa, principalmente el ciudadano caucano, en estas elecciones para no equivocarse al votar? Y es que hay que decir que hay una abstención de muchos ciudadanos. En este momento la registraduría dice que hay 41 millones de personas habilitadas para votar, Juan Camilo, pero hay una abstención inmensa. Y los jóvenes, muchos nos quejamos que porque no se aprueban las leyes, porque no se aprueban las reformas, pero no nos damos cuenta de la importancia que hay para elegir el Congreso de la República. ¿Qué opina Juan Camilo y cuál es esa lupa o ese mensaje que se le envía a la ciudadanía para no equivocarse, como lo dije anteriormente, al votar en las próximas elecciones? Sebastián, yo creo que trayectoria, yo creo que eso hay que revisarlo y es importante. Quienes hayan hecho vocería por el departamento del Cauca, quienes hayan tenido cargos de representación, merecen ser congresistas del departamento del Cauca. Y dos, en dónde estén poniendo los temas del debate. Hombre, Sebastián, el Cauca tiene unos temas muy complicados, muy delicados que hay que saber cómo tratar. Hablar de seguridad no puede ser hablar únicamente de más fuerza pública. Los grandes pueblos, los grandes países construyen seguridad en términos comunitarios y yo creo que hay congresistas que están hablando de eso. No puede ser solamente más salud, sino qué va a pasar con la reforma a la salud. Colombia necesita una reforma a la salud, más allá de si es la que este gobierno propone o no, se necesita una reforma a la salud. Yo creo que son los congresistas que son capaces de hablar y no únicamente sentarse con 5 o 10 personas a ubicar personas. Yo creo que eso es lo que más deberíamos estar viendo y esperemos que sea lo que prime en el debate. ¿Gobernación del Cauca cree usted que la va a jugar por Edgar Gómez? La estructura de la gobernación sin duda va a estar con Edgar Gómez y eso va a hacer que Edgar Gómez gane. ¿Y alcaldía de Popayán, César Cristian? Y alcaldía de Popayán, César Cristian. Sin duda el fuerte de César Cristian es Popayán. Con alcaldía entra algo más, pero no deja de salir de su nicho que es Popayán. Venga, pero Arnulfo Mostacilla siendo candidato del exgobernador Elías Larraondo y que dejó sembrada una semilla importante en esta nueva gobernación del gobernador Octavio Guzmán, ¿por qué no apoyar a Arnulfo desde la gobernación? Porque yo creo que son dos proyectos diferentes, si bien no en términos quizás ideológicos, Sebastián, porque ha habido una misma narrativa, al menos sobre que un campesino, sobre que un afro ocupe la silla departamental. Yo sí creo que hoy hay dos proyectos diferentes, una más asociada a ese tema liberalismo y otro más asociado a ese tema reivindicatorio. Veremos cuál tiene más eco, pero son dos proyectos que en mi concepto en este momento distan, aunque podrían existir dos representantes a la Cámara asociados a la gobernación del Cauca en este caso. Bueno, sin conocer además, Juan Camilo, quién va a ser el próximo presidente de la República, porque si el próximo presidente de la República es de derecha y tenemos representación en el Congreso de la República por parte del Pacto Histórico, pues va a ser ¿de oposición? De oposición, completamente de oposición, así que no sabemos ese panorama político, pero bueno, lo acaban de escuchar, es nuestro politólogo de el medio de comunicación de la gente, Juan Camilo López, quien muy amablemente llegó hasta aquí, hasta el telescopio político, para contarnos esa opinión de cómo está en ese momento moviéndose el ajedrez político en el departamento del Cauca. Juan Camilo, en una palabra, ¿cómo denomina estos 4 días restantes para las elecciones del 8 de marzo? 40 días, Sebastián, y yo lo denominaría como lectura estratégica. Quienes mejor lean el escenario político serán los que ganen y quienes corrijan. Aún hay tiempo de corregir, Sebastián, nada está dicho. Decir quiénes van a ser representantes en este momento es evitar corregir, y yo creo que quienes mejor lean estratégicamente el departamento del Cauca serán los representantes. ¿Próximo tema para el próximo episodio? Sebastián, nos volvemos a ver aquí, creo que hay que reiterar sobre esto, vamos a ampliar el análisis a Valle, vamos a ver cómo está ese tema del Valle,
pero aquí nos volvemos a ver faltando 8 días y ahí sí hago mis apuestas, me comprometo. Y tenemos además la tarea de tener a los candidatos presidenciales aquí en este espacio para que nos puedan contar esas propuestas, y más por el departamento del Cauca, un departamento que sigue siendo golpeado por la violencia, pero que además, lo decía Juan Camilo, no solamente es traer fuerza pública, sino traer inversión social, desarrollo a este territorio de más de 1.600.000 habitantes. Juan Camilo, pues nos vemos en la próxima. Dios lo bendiga. Amén, Sebastián. Gracias a usted, a todos los oyentes, y nos estamos viendo en el Telescopio Político. Nos estaremos encontrando en el Telescopio Político. Ustedes recuerden seguirnos a través de las distintas plataformas digitales de este el medio de comunicación de la gente, Proclama del Pacífico.